¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Quinta emisión de Periodistas aquí por esta casa, Televisión Regional. Los miércoles en este horario y la repetición los días sábados 19:30. Si hoy llegaste tarde, te comentaron, lo podés ver nuevamente el día sábado 19:30. Como venimos en este derrotero de apenas todavía 5 programas, seguimos profundizando temáticas de suma importancia y hoy tienen su anclaje en la clase trabajadora. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Bárbaro. Bueno, hoy tenemos a dos sindicalistas. Exactamente. Representante de los trabajadores. Sí. Bueno, ¿usted lo quiere presentar? Pero cómo no, Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correos. Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Diego Ainsuain, presidente del Consejo Directivo Provincial de Cyprus, Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad. Diego, gracias. Un gusto. Arranca usted. Muy bien, parece? gracias. Dale. Bueno, la problemática que está teniendo la clase trabajadora en esta época, desde hace ya un tiempo, y se viene cada vez profundizando. En vez de mejorar, se profundiza. Y todos los días tenemos una noticia de una fábrica cerrada, obreros suspendidos. ¿Cuál es la visión de dos sindicalistas? En este caso, Walter, tu visión. Sí, esto es un plan económico nefasto que arrancó apenas llega el gobierno Macri, que no deberíamos sorprendernos porque son eso, es un grupo de 1000 familias que vienen para quedarse con todo el país en detrimento de los trabajadores, en detrimento de la clase media, en detrimento de los jubilados. La verdad que si alguien tenía expectativa que el gobierno de Macri fuera distinto a esto, me parece que es no conocer la historia. Digo, habrá algún distraído que podría pensar que esto podía ser distinto, pero cuando uno ve el árbol genealógico de los que nos están gobernando, de los Brown, de los López, de los Bullrich Pueyrredón, de la familia Macri, los Blanco Villegas, era inevitable que esto termine pasando. Aparte, con una represión brutal desde el primer momento que ellos asumieron, si no, acordémonos lo que pasó en su momento en Cresta Roja. Entonces, estamos convencidos que este modelo hay que combatirlo en las calles, más allá que haya elecciones en octubre y que todos estamos deseando que se termine esta nueva pesadilla en el país, no podemos los trabajadores abandonar las calles, que es el lugar donde vamos a estar dando la pelea. Antes de pasar a Diego, te repregunto porque coincidimos en algo que muchos sindicalistas o todavía mucha gente no coincide, que es un gobierno de inútiles, o sea, no saben gobernar, les salió mal el plan económico salió perfecto, en eso coincidimos, digamos. Vinieron a esto. Yo creo que vinieron a esto, y por ahí uno tiene la suerte o la desgracia de haberlo vivido en carne propia cuando nosotros lo tuvimos del 97 al 2003 en el Correo, cuando claro, todo el grupo SOCMA, Franco Macri, que ya no está, Mauricio Macri y Gianfranco Macri, el hermano, se habían hecho cargo del Correo. Bueno, las políticas que quisieron aplicar en su momento fueron las mismas que esta. Claro. Nosotros la vivimos en carne propia. Y nosotros, humildemente, pero de la más profunda de nuestra conciencia, pudimos decir, lo logramos derrotar en su momento. Porque hubo un 19 de noviembre, una fecha histórica, cuando Néstor Carlos Kirchner le saca el Correo y se lo devuelve a los trabajadores. Y nosotros la verdad que llegamos hasta esa fecha en las peores condiciones, pero nunca en ese momento como ahora abandonamos las calles. Y después no siempre se gana la pelea, pero lo que uno tiene que estar convencido es de dar esa pelea. Que darla. Y después se van viendo los resultados. Y en su momento, como recién les contaba a ustedes, ese 19 de noviembre del 2003 logramos derrotarlo. Pero la pesadilla volvió, así que claro, nunca lo forma de presidente. En forma de presidente. Peor todavía. Claro. Diego, Cyprus ha sido uno de los sindicatos dentro de la sanidad, de la salud, el más combativo que tuvo la provincia de Santa Fe. Y fuera de micrófono hablábamos, ¿no? Cuando todos bajan un poquito la cabeza, el sindicato sigue peleando por la reivindicación de los trabajadores. Sí, mirá, nosotros lo planteamos desde los dos lados del mostrador, podríamos decir. Nosotros sufrimos como trabajadores y también vemos lo que provoca el modelo a nivel social, ¿no? Hoy en cualquier centro de salud
Todos los días hay cantidad de familias que se acercan nuevamente porque perdieron la obra social, porque le es imposible pagar un coseguro que venía pagando en la obra social que queda. Y obviamente planteamos que ante cada enfermedad que se descontrolan, hoy vos ves enfermedades crónicas que a lo mejor algunos pacientes las venían manteniendo a rayas y que de repente se descontrolan totalmente, y atrás de eso obvio que está la crisis, está la pobreza, está la pérdida del trabajo, y no solamente cuestiones económicas, sino lo que nosotros veníamos viendo en relación al problema, al consumo problemático de sustancias, a las situaciones de depresión. Digo, un modelo económico regresivo en lo distributivo que tiene privaciones no solo económicas, sino que tienen que ver con cuestiones culturales, con todo lo que tenga que ver con la reproducción, inclusive de la propia fuerza de trabajo. Cuando eso está dañado, impacta en la salud, y bueno, nosotros lo vemos. Y por el otro lado, sí, nosotros a veces nos critican por nuestra posición en relación a una paritaria. Nosotros peleamos por la salud pública, estamos convencidos que, sobre todo en momentos de crisis, es necesario que esté la salud, la educación, para reparar los derechos que esa crisis provoca, y pensamos que para poder garantizarla tiene que haber salarios dignos, y si los gobiernos no invierten en salud, en educación, digo, en este caso la discusión con el gobierno provincial, que si bien entendemos que es distinto en diferentes temas, inclusive en el tema sanitario, no es igual que el gobierno de la nación, que cerró un ministerio después de 60 años. Sí. El gobierno tiene que invertir, tiene que tener trabajadores bien pagos. Hoy en la salud pública provincial tenemos más de 1000 médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que son los que te atienden en la guardia de cualquiera de los hospitales que vas hoy, al Eva Perón, al Centenario, al Provincial. El médico te está atendiendo ahí adentro, la mayoría de ellos está en negro hace 3 o 4 años, sin derecho a obra social, vacaciones, sin aportes jubilatorios. Entonces, eso va más allá de la cuestión económica que pueda tener la provincia, ¿no? Porque poner a un trabajador en blanco no implica el tema de la cuestión del presupuesto. Mirá, el impacto presupuestario muchas veces es muy chico, tiene más que ver con cuestiones, por ejemplo, la firma del pacto fiscal. Nosotros hace años, digamos el año anterior, cuando el gobierno iba a prestarse a firmar el pacto fiscal, porque hoy son todos opositores, pero cuando al gobierno le iba bien en las encuestas, algunos dudaban de cómo pararse. Nosotros lo dijimos desde un primer momento: si ustedes firman el pacto fiscal, eso indudablemente va a hacer que tengan que congelar el ingreso de personal a planta, va a plantear algunas cuestiones tributarias que para nosotros no son regresivas. Nosotros decimos claramente que la provincia tiene lugares en donde sacar la plata. Si cualquiera se pone a tomar mate en el Monumento a la Bandera, ve como barquitos de todas las nacionalidades pasan y pasan y pasan. Y el año pasado, cuando se quiso hacer una reforma tributaria en la provincia para alivianar lo que hoy la intendenta de la ciudad anunció, que es lo del gasoil, digamos, el impuesto al gasoil, cuando en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para aumentar los impuestos que pagan las cerealeras, acá la Bolsa de Comercio pegó 4 gritos y eso salió de la escena. El Senado lo frenó, pero el Ejecutivo Provincial no estaba muy en desacuerdo. No estaba muy en desacuerdo, digo, o sea que creo que hay coincidencia de dónde están las riquezas y cómo se hace para revertir esta situación. Y perdóname un punto que tomabas en relación a lo anterior, en esto de si hicieron bien o mal las cosas. Yo creo que el gobierno nacional vino a hacer lo que está haciendo, que es la transferencia, pero también lo hizo de una manera tan brutal que hoy prácticamente no le garantiza la gobernabilidad a nadie. Digo, ¿no? Vos tenés el vicepresidente de la UIA, dice que esto no se aguanta más. Tenés muchísimas cámaras empresariales que esto no se aguantan más. Hay que decirlo claramente que los que se han enriquecido con este modelo nacional no han sido todo el mundo, han sido un pequeño grupo que son bancos, algunas distribuidoras de energía, peajes, la patria contratista vinculado al presidente de la Nación. Las agroexportadoras, como siempre. Con las agroexportadoras como siempre. No sé si le ha salido tan bien, porque después de 3 años, digamos, prácticamente la Argentina es un polvorín que desde un sector inclusive de las clases dominantes tampoco está conforme con lo que está pasando. Walter, ¿hay algún balance dentro del movimiento sindical rosarino donde hubo actores, donde algunos se han ido, donde se ve, digamos, en aquellos gremios que hoy tienen que estar decididamente en la calle, la fractura o la ruptura o la no alineación, digamos, a un plan de lucha? Lo debatimos muchas veces con vos, el tema también de la CGT, ¿no? En todo esto un actor fundamental, cumpliendo un rol claramente favorable al gobierno, ¿no? La verdad que en
el tema de la CGT nosotros venimos planteando de un inicio que era inviable la situación de un triunvirato. La CGT de la República Argentina siempre ha sido con una conducción clara que lleva adelante los reclamos de los trabajadores. Después, la verdad que la gente lo que más que es una CGT unida, me parece que en este momento la gente lo que quiere o que pretende es que sus representantes estén en la calle dando la pelea. Hoy la calle no es, ningún sector es dueño de la calle. Ahora también después esa gente o el ciudadano ve quién está en cada protesta, quién está en cada paro, quién está en cada movilización, quién está dando la pelea y quién mira para otro lado. La verdad que de lo personal a nosotros nos ha tocado arrancar al principio del gobierno de Macri habiendo dirigentes gremiales que decían de que el gobierno anterior había dejado muchos trabajadores en el Estado y que no lo veían con mala cara que los echen. Porque esto fue claro, hubo dirigentes gremiales que en los programas de opinión de la ciudad de Buenos Aires decían que hablaban de la grasa militante, claro, hablaban de que era verdad y que patatín y que patatán. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, siguieron echando gente, el Estado no creció, el Estado se fue achicando y los servicios que presta son cada vez peores. Entonces, la realidad marca que la postura que ha tenido cada organización gremial se ha visto en estos 4 años. Y los trabajadores también lo han visto. ¿Quiénes estuvieron a la altura, como yo les decía antes, de dar la pelea o quienes miraron para otro lado? Porque ahora también, decía él recién, ahora es fácil también salir a pelear o es fácil fijar posturas cuando hay un gobierno que o está en retirado o está con la guardia baja. Yo creo que también eso tiene que ver con lo que planteaste vos de entrada, porque acá hemos escuchado hablar de la ancha avenida del medio. En este país hemos visto otros candidatos a presidente que acompañaron a Macri a Davos y sabía que si iban a Davos no era para hacer algo beneficioso para el país, sino para afuera y no para nosotros. Entonces también esas cosas hay que verlas, porque son los mismos actores que después el día de mañana traicionan. Esto es clarito, no hay que darle mucha vuelta para decir las cosas. Sí, sin duda. Vamos a ir a una pausa. Sí, dale. Vamos a hacer la primera pausa y después hay una pregunta que me interesa hacer sobre el tema de una autocrítica del sindicalismo. Dale. Bueno, ahí está. Haga la pregunta como a Mirta Legrand, que le dejan el papelito de la pregunta que incomoda. No, ya está bien. No, la pregunta que incomoda. Están abiertos a todos. No, el tema es el siguiente. No creo que sea aparte una pregunta que pueda incomodarlo en demasiado los dos. No es el caso, me parece. El tema arranca desde lo siguiente. Se diferencia el sindicalismo a nivel nacional que a nivel local, regional. Porque yo lo vi llegar a Walter al canal, solo, tranquilo, llegó también Diego, pero cuando uno va a Buenos Aires y ve cuando se juntan los sindicalistas, llegan custodiados. A mí me pasó de ir a cubrir una reunión de la CGT Rosario en su momento, y el secretario general era Néstor Ferraza, y lo vi caminando solito una cuadra ahí, fumando su cigarrillo para llegar a la sede de calle Córdoba, donde había una reunión de la CGT, donde no había ninguna seguridad. Entonces, uno hace esa diferencia, ¿no?, entre el sindicalista del interior, en este caso de la región, aquí de Rosario y su región, y esa es la autocrítica que yo digo, no de ellos, sino de lo que es el sindicalismo a nivel nacional. Porque hace 30 años, si sacamos cuenta, 30 años, que el sindicalismo a nivel nacional está emparentado a los gobiernos que hemos tenido en los 90, en el anterior, en el actual. Siempre se fue acomodando, estoy hablando de los secretarios generales a nivel nacional, de los secretariados generales a nivel nacional, y han sido blanco de investigaciones por corrupción, cosa que si buscamos a alguno que esté en la zona no lo vamos a encontrar. Ese es el tema. Sí, también creo que
por ahí no todos, para no generalizar, es verdad, el Rosario y toda su zona del cordón industrial, y si tomamos de Villa Constitución hasta Puerto San Martín, la clase dirigente que tiene, me parece que decir que un lujo puede ser demasiado exagerado, pero es una clase dirigencial que siempre ha estado, que siempre ha dado la cara, y como vos decís, cualquiera de nosotros, cualquiera de cualquier organización, va a venir caminando, va a venir un auto, va a venir una moto, y va a venir a charlar con cualquier periodista sin ningún tipo de acompañamiento extra. Después, bueno, hay casos emblemáticos también, y después está, es verdad, yo coincido con vos, yo creo que la CGT o el movimiento obrero tiene que estar independiente de los gobiernos de turno, pero sí tiene que estar capacitado de lo que le corresponde a los trabajadores en beneficio, acompañar políticas que sea a favor de la ciudadanía o rechazarla. Y acá hemos tenido en este país, del 83 hasta acá, hemos pasado por distintas etapas, y yo debo decir que en el caso particular nuestro, del gremio de correo, hemos tenido a uno de los traidores más grandes que ha tenido el movimiento obrero, que se llama Ramón Antonio Baldassini. Nosotros en su momento, en el año 93, hemos roto una federación, hemos creado una nueva federación con todo el dolor que eso implica, porque sabíamos que lo que nos conducía Ramón Antonio Baldassini era a que desaparezca el correo de la República Argentina. Y lo hemos enfrentado y hemos estado permanentemente en esa pelea. Y ni que hablar tristemente, cuando fue que se jugaron a la Junta, dijo que el compañero de Smith, el Vivi Fuerza, él conjuntamente con Triaca, el padre que hasta hace poco fue ministro, dijeron que no sabían nada, que no habían escuchado nada de la desaparición y la tortura del compañero Oscar Smith. Y bueno, la verdad que nosotros somos muy respetuosos del sindicalismo del interior del país, como también hay muchos dirigentes a nivel nacional que valen la pena y que dan esta pelea. Pero después, bueno, cada uno tendrá que hacerse responsable por la actitud que toma. Diego, vos también, además de ser el presidente de Cyprus, sos docente, y también fuera de micrófono hablábamos del tema de la COAD y de la CONADU, que en los últimos días salió la información de que COAD se iría de CONADU. Sí, yo digo, lo central de mi vida gremial es en Cyprus, soy también docente universitario, y sí, yo creo que en este momento hay que decirlo claramente, el gobierno ataca a todos, y en esto no por una cuestión corporativa, sino por una idea que se pretende instalar en la sociedad, de que los gremios, porque hay una cuestión son los sindicatos, los sindicalistas como los gremialistas, y otra cuestión son los gremios. El gobierno ha tratado de instalar la idea que los gremios no sirven, que es mejor la capacidad de la negociación individual. Entonces, ha impulsado esto del autogestivo, bueno, los cuentapropismo, ¿no? Hay toda una idea de destruir lo que en Argentina nos diferencia inclusive de todos los países de Latinoamérica, que es una conciencia de clase, una idea en la organización del mundo de los trabajadores. Hay una primera cuestión que nosotros hacemos una férrea defensa de no solamente de la clase, sino de la idea de la organización de los propios trabajadores y de la necesidad de que haya un sindicato. Y sí, obviamente que en este ejemplo de COAD, inclusive nuestro propio sindicato se crea, digamos, parecido a lo que planteaba Walter, ante lo que nosotros consideramos traiciones de otro de los gremios que nos representaban en las paritarias. Muchos de ellos fuimos afiliados, de hecho, en ese gremio. Muchos sindicatos terminan siendo sindicatos empresariales. Hoy los trabajadores en algunos lugares tienen ese problema, tienen problemas con el gobierno, tienen problemas con las patronales y tienen un problema con el gremio. Claro, hay una tríada perfecta que hace que prácticamente hay lugares en donde vos querés hacer una asamblea en el propio lugar de trabajo y no tenés problema con la patronal, sino que la propia, lo conocemos todos, la propia patronal nos dice que es el propio gremio el que les dice o les avisa si hay un delegado, si hay alguien que quiere hacer una asamblea. Claro. Y tiene que haber sido en este camino alguna reforma de la legislación y todo que permita que se garantice, por lo menos para lo que nosotros entendemos una cosa fundamental, que es la autonomía que se perdió hace mucho tiempo, autonomía tanto de los gobiernos como de los partidos políticos. Los sindicatos tienen que ser autónomos, tienen que ser reconocidos por los propios trabajadores, y muchas veces se usan las herramientas. Nosotros tenemos inscripción gremial, somos el gremio mayoritario y más representativo de nuestra propia paritaria, y tenemos que estar en juicio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque por intromisión, obviamente que como somos un sindicato, que hay veces que firmamos una paritaria, pero hay otras veces que no la firmamos, que nos quejamos, que decimos tal cual
es la realidad del sistema de salud y tal cual lo opinan nuestros afiliados, no te otorgan una personería gremial y la utilizan como disciplinamiento. Y eso lo han hecho todos los gobiernos desde, digamos, yo por lo menos en lo que yo conozco, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, porque hay un sustento legal que se los permite. Y eso hay que cambiarlo, digamos, eso hay que cambiarlo. Y hay, en ese sentido, fallos de la Corte Suprema que van en ese camino. No lo planteo en el sentido de atomizar al sindicalismo, como también ha sido una política internacional, inclusive impulsada desde los Estados Unidos, de generar muchísimas organizaciones gremiales en un mismo lugar, cuestión de que pierda poder. Pero sí lo digo, es que los compañeros pueden elegir y que haya democracia dentro de los sindicatos, como para poder elegir, ser elegido, votar, que no haya mandato ininterrumpido por 20 o 30 años, que termina generando que la sociedad piense que lo que no está bien son los gremios, cuando los problemas no son los gremios. Walter, en lo particular, siempre lo charlamos, el tema de cómo está el gremio, cómo están los compañeros trabajadores de Correos en una avanzada tecnológica que también atenta, digamos, contra el viejo oficio, y después en un marco, en un contexto como el actual, que también juega su papel, ¿no? Sí, nosotros seguimos peleando para que haya definitivamente una ley de marco regulatorio postal que ponga en blanco sobre negro la actividad en la República Argentina. Claro. Porque a partir del 24 de marzo del 76, cuando se desregula todo el mercado postal, fueron creciendo todas las permisionarias en detrimento del correo oficial de la República Argentina. Yo hacía hincapié antes en que en el año 2003, cuando Néstor Kirchner recupera el correo para los trabajadores y lo pone a conducir a trabajadores, en este caso a nuestro secretario, hoy lamentablemente fallecido, nuestro secretario general Carlos Alberto Rossi, y demostramos en 3-4 años que el correo podía avanzar. Y no a lo de dar ganancia, porque una empresa, el Estado no tiene que dar ganancia, es mentira, porque el correo en la República Argentina, al no ser monopólico en este momento, va a todo el país. En el lugar más recóndito de la patria hay una oficina de correo, y la permisionaria va solamente a donde le conviene económicamente. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es perder lo menos posible, pero dar un servicio para que la ciudadanía esté conectada. Y después, como bien decís vos, hoy en día hay que buscar nuevas alternativas para poder enfrentar la evolución tecnológica, que obviamente ya no existe más la carta, como decimos nosotros, la carta de la abuela, claro. Ya ni siquiera las facturas que nosotros pagamos, los impuestos, ya prácticamente lo hacen todo por mail, con lo cual también van en detrimento del correo. Si hubiese una ley que regularice todo eso, seguramente habría que aportar para que el correo oficial de la República Argentina siga funcionando como tiene que funcionar. Y por otro lado, en la actualidad nosotros planteamos, cuando se votó el presupuesto el año pasado, estuvimos movilizados en Buenos Aires rechazándolo, porque entre otras cosas contempla para la empresa del Estado cero de aumento, cero de inversión, claro. Cero de todo. Y la verdad es que se veía venir que ese presupuesto era inviable, y lo que le estamos exigiendo nosotros ahora a la actual conducción del correo, que son muchos de los que estuvieron anteriormente, que antiguamente se quejaban porque decía que el Estado no lo favorecía. Ahora el Estado son ellos. Lo que tienen que ir a conseguir esa herramienta para que el correo se vea, tiene la obligación, le corresponde a ellos. Y la verdad que siguen mirando para otro lado. Y si nosotros hoy tenemos cierta tranquilidad en lo laboral, en lo salarial, es porque no han podido resolver todavía los 70 millones de pesos, claro, el conflicto que debe la familia. Él es padre de la familia, claro. Porque eso también, eso para nosotros fue como una campana que nos protegió. Claro. Porque no quieren tener más franco abierto, no es que nos quieran, no es que nosotros seamos los más combativos de la República Argentina, claro. No pueden terminar de licuar. No quieren que el conejo salga de la galera, digamos. 20 veces más, no son 70 millones, claro. Son 20 veces más, han licuado una parte. Pero esa es la realidad. Y cuando nosotros decimos que miran para otro lado, cuando ellos toman el correo, que lo que hacen es sacarle a Menem de los diarios el tema del correo, con la muerte de Yabrán, con el asesinato de Cabeza, porque está todo relacionado, es una trama política. Claramente. La historia de los últimos 40, 50 años del país pasó por el correo. Claro. Porque existió un Yabrán, porque existió un Cabeza asesinado, y porque existieron muchos trabajadores que fueron perseguidos y muchos dirigentes gremiales que fueron perseguidos. El día que ellos puedan licuar, y no lo van a hacer porque ya les queda muy poco y no lo van a poder hacer, bueno, nosotros soñamos y aspiramos que, entre otras cosas, sean jugados por alta traición a la patria. Cuando no existan más los bonadíos, esperamos que sean jugados por alta traición a la patria. Bien, vamos a la segunda pausa. Dale, la última.
Bueno, tenemos que hacer un programa Sí. 2 de este, Sí, porque exactamente. nos queda muchísimo para hablar y en un momento muy álgido. particular del país, con tantos problemas en la clase obrera. ¿Nadie quiere hablar de clase? No robe más segundo. Proyecciones, queda muy poco. Me resta. Nosotros claramente planteamos dos cosas. Uno es la unidad, o la unidad para enfrentar esta política, sin restricciones, todo el mundo, el terreno para derrotar esta política de ajustes en la calle. Y el segundo punto es plantear al gobierno de la provincia los reclamos particulares del sector. Nosotros necesitamos volver a discutir en una mesa paritaria salarios, condiciones de trabajo, estabilidad laboral, que va a ser lo que en definitiva tiene a mano el gobierno para parar, si quiere realmente, o para poder frenar la crisis desde lo social que se produce por la destrucción de los puestos de trabajo, y en eso nosotros somos fundamentales, nosotros los docentes, todos los que estamos paliando esta crisis social, y merecemos tener sueldos dignos y merecemos también tener estabilidad laboral. Queda claro. Walter. Desde el movimiento sindical rosarino planteamos unidad y lucha permanente en las calles. Para octubre falta mucho, todos deseamos y creemos que esta manera de gobernar va a desaparecer, se va a ir, pero mientras tanto no podemos dejar nuestro lugar que es la calle. Bien, queda claro. Bueno, Juan. Producción Franco Marros, Gisela Gentile, Exactamente. cámaras Maxi Martínez, Alejandro Ansaldi, bueno, el Portal Web con David Coseani, el Colo, Carlos Chaui, Micaela Brescaín. Brescasín. Sí, señor. ¿Qué dije yo? Brescaín. Florencia Florencia Güell y Güell. Marcelo Palestito. Bueno, y el sonido de Nelson Musto y la dirección de Alejandro Bofelli. Agradecemos las vituallas que llegaron hoy. Sí, cómo no, usted. Que fue de la garante de eso. la Galet, De la Galet, de la panadería bien. La Galet, de Bien. Juan Manuel de Rosas y Montevideo. Que Bien. vamos a seguir teniendo cosas ricas de ahí. Exactamente. Gracias, Diego. No, muchas gracias por habernos invitado. Gracias, Walter, por A estar. usted, a usted. Nos vamos. Nos vamos. reencontramos la semana próxima. Chau.